Entonces, ¿por qué decidimos el día de hoy, o por qué decidí el día de hoy eh, enfocarnos en este tema de por qué una persona pierde la fe? Miren que yo todo este tiempo que he trabajado en consulta, dando clínica con mis pacientes, he observado que las personas muchas veces vivimos en estos momentos de la evolución humana en una época que no es tan diferente a épocas antiguas, ¿no? A épocas como las de los romanos o de la antigua Grecia, ¿no? En donde las personas, pues, de verdad es que estaban en cierta forma, pues descarriadas, ¿no? Tenían muchísimos problemas dentro de sus sociedades, a pesar de que había un senado, a pesar de que había política, a pesar de que había leyes, a pesar de que había una democracia, ¿no? De verdad tenían problemas, ¿no? Habían muchas situaciones en donde pues las civilizaciones no funcionaban y la historia nos ha enseñado que las grandes civilizaciones también tienden a caerse, tienden a destruirse, tienden a desmoronarse, tienden a, a un problema de desaparición, a veces se quedan en la historia, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que yo creo que es verdaderamente porque el ser humano no pone orden a muchas situaciones que debe de poner, no ejerce el respeto y el trabajo consciente del respeto dentro de la misma sociedad, dentro de la misma... yo pienso que la historia nos puede enseñar mucho. Muchas veces nosotros memorizamos fechas de batalla, fechas de independencia, de tratados de independencia y muchas cosas pues que vienen del pasado, pero definitivamente aprendemos o hemos aprendido muy poco en el sentido de que no se deben de repetir ese tipo de patrones, ¿no? Patrones de conducta, patrones de la disolución de grandes sociedades pues por culpa de, como decía, de los principios, de los valores, ¿no? Y como decíamos, todo eso comienza desde la familia, desde el núcleo primordial. La familia es el núcleo primordial, de la familia surge todo, de la familia comienza todo. Y eso es lo más importante que nosotros debemos analizar, que debemos de concientizar que de la familia surge todo. Entonces, en esta charla del día de hoy vamos a mirar que si dentro del núcleo familiar no se trabaja o no se establecen conscientemente los valores como lo son el respeto, la confianza, el diálogo, la equidad, eh, la madurez y bueno, y otro tipo de cosas que son importantes, que son valiosas, pues no se puede realmente construir algo sólido. Y si nosotros desde el núcleo familiar observamos que hay personas pues que no entregan juiciosamente a sus hijos a una sociedad como individuos funcionales, como individuos respetuosos, como individuos conscientes, porque fueron cosas que en la familia no se pudo ejercer. Y aquí estoy hablando sin juzgar a nadie, ¿eh? Estoy hablando sin juzgar a nadie porque pues muchas personas tienen dificultades, problemas, situaciones difíciles, etcétera, etcétera, pues muchas veces no es posible, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si una persona cuando fue niño o niña vivió algún tipo de maltrato, vivió algún tipo de problema, separación de los padres, vivió algún tipo de abuso, vivió abandono, rechazo, humillación y todas las heridas emocionales de las que siempre hablamos, definitivamente pues es una persona que cuando forme su propio núcleo familiar, pues le va a costar muchísimo trabajo dar valores, ¿me explico? Hay personas que efectivamente en sus propias ausencias o en sus propias carencias, pues se esmeran más de lo que obtuvieron en su infancia o en su adolescencia, pues para que su familia sí tenga eso. Pero hay personas que no, hay personas que definitivamente en sus propias ausencias
en todos los problemas que han tenido, pues no pueden dar, ¿no? En psicología sistémica tenemos un dicho, no se puede dar lo que antes no se ha tomado. Bien, vamos a mandar saludos a Laura Vélez. ¿Qué tal, Laura? Gilberto Alvarado, nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente familiar difícil, eh, donde hay, como decíamos, a lo mejor hay un antecedente, a lo mejor hay un problema específico de, como decíamos, pues pérdidas, separaciones, etcétera, etcétera, pues muchas veces nosotros podemos vivir en una atmósfera difícil. Vamos a definir la parte de la atmósfera y aquí les voy a lanzar una pregunta importante, ¿sí? ¿Cuál es la atmósfera de la mente? Que ustedes piensen en este momento cuál es la atmósfera de la mente. Y vamos a hacer el debate. Vero, por favor, tráeme una hoja en blanco. Y vamos a hacer aquí el debate y vamos a escribir algo importante para aquí, para que las personas que nos acompañan. Vamos a hacer aquí el debate y vamos a escribir algo importante para aquí, para que las personas que nos acompañan. Me encantan los debates porque siempre escucho puntos de vista muy, que nos ilustran. ¿Cuál es la atmósfera de la mente? Esa es la pregunta ahora. Porque miren, déjenme deciros que algo importante. Nosotros vivimos en un planeta en donde hay una atmósfera que nos cubre. Todos estamos de acuerdo. Esa atmósfera de gases que nos cubre, pues tiene en su mayoría oxígeno y ozono, ¿cierto? Y esa atmósfera a nivel físico, pues nos cubre de los rayos ultravioleta y no deja que nos lastime, etcétera, etcétera. Pero la mente también tiene su propia atmósfera. ¿Cuál sería la atmósfera de la mente? Vamos a preguntarnos. Ok. Vale, vamos a hacer el debate. Aquí Juliana Hernández dice que el tiempo, Wicca dice que los pensamientos, bueno, los pensamientos son producto de la mente, pero no es la atmósfera de la mente. Tiene que ver con la atmósfera de la mente. A ver, otros puntos de vista, así rápidamente que nos escriban, por favor, para hacerlo mientras hago el esquema. ¿Cuál es la atmósfera de la mente? Recordamos, aquí ya nos dice Juliana que es el tiempo y Wicca nos dice que son los pensamientos, ¿vale? Autoestima número 2, ¿eh? Autoestima número 2 para todas aquellas personas que quieran continuar con este trabajo de autoestima. Bueno, pues ya estamos haciendo un nivel 2 por fin. Tenía un montón que me lo habían pedido y la verdad tenía otras cosas y también en parte había hecho Nuvirus, no lo había aterrizado. Pero bueno, entonces decimos que puede haber una persona que estaba en una atmósfera llena de problemas, discusiones, mentiras, traiciones. Mari Betanzos dice que es la tranquilidad. A ver, ¿quién dice otra cosa, vale? Ahorita lo vamos compartiendo ahí. Problemas, discusiones, mentiras, traiciones, ¿verdad? Injusticias. Ajá. Wicca dice la conciencia. La conciencia es algo más grande que la mente. Ok, un saludo a Rocío Cervantes que se ha unido. ¿Vale? Ok. Decíamos entonces problemas, discusiones, mentiras, traiciones, injusticias, peleas. Peleas también, ¿no? No sé, ¿qué otra cosa puede ser? Aurea Rivera dice el subconsciente, que es la atmósfera de la mente. No, el subconsciente es lo que en algún momento era consciente y después pasó a ser subconsciente, ¿no? Y también se llama niño interior. ¿Vale? Peleas, no sé, a lo mejor escasez. Escasez también puede ser peligro, riesgo, ¿sí? Puede ser riesgo.
puede ser una atmósfera llena y cargada de este tipo de problemas. Cruz dice, Maricruz Olguín Muñoz, traumas, gracias. Aquí ya, mira, muy participativos, ¿eh? Traumas, etcétera, ¿sí? Vamos a ver, entonces, la atmósfera, aquí estamos haciendo la atmósfera de la mente. Ok, si ya no hay más comentarios, disculpen el dibujito, vamos a verlo el dibujito aquí, a ver si lo podemos apreciar bien. ¿Ahí se ve bien, Vero? Todavía no. Ok, ahí está, a ver, vamos a ver. Ya pusimos ahí la atmósfera de una persona, la atmósfera mental, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Ahí está, ahora sí, vamos a ver. Ahí está, mira, fíjate. Ahí está la atmósfera de una persona, de problemas, de discusiones, mentiras, traiciones, injusticias, peleas, escasez, peligro, riesgo, traumas, etcétera, ¿sí? Vamos a observar entonces que esa puede ser la atmósfera de la mente de una persona. Y efectivamente, como lo ha mencionado por ahí arriba Julie, la atmósfera de la mente es el tiempo. Y quien posee nuestro tiempo posee nuestra mente. A lo que nosotros le dedicamos tiempo es lo que va a definir nuestra mente. Si nosotros le dedicamos mucho tiempo a algo, llámese trabajo, llámese una persona, llámese la escuela, llámese los juegos, los vicios, lo que sea, lo que tú le estás dedicando eso es lo que va a poseer tu mente, porque la atmósfera de la mente es el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está enfocado nuestro tiempo? Ahora, si nosotros vamos a este esquema que estamos mirando aquí de problemas, discusiones, mentiras, sobre todo traiciones, fíjense bien, una persona en algún momento tiene la necesidad de creer en algo, tiene la necesidad de, de estar eh, pues teniendo una fe en Dios, fe o creencia en la gente, fe, creencia en las personas, creencia en un sueño que quiere alcanzar, creencia no sé, en sí misma, que eso también nos conlleva al tema de la autoestima, ¿sí? Pero si la persona vive en una atmósfera donde ya la persona está con muchos problemas, tiene muchas dificultades, vive, como decíamos, pues en una atmósfera donde hay problemas, discusiones, mentiras, traiciones, etcétera. Sobre todo el tema de las traiciones es lo que más deja o provoca que una persona deje de creer, ¿me explico? Entre más traiciones tenga una persona, más deja de creer y tener una fe. Vamos a observar a qué nos referimos con traiciones, ¿sí? Si nosotros crecimos o crecemos en un ambiente, en una sociedad, donde hay muchas personas que, como decíamos, vienen lastimadas de atrás, ¿sí? Tienen un tema de venir lastimadas de atrás por separaciones, no sé, por abusos, por traumas, como nos decía aquí ahorita una de nuestras compañeras. Y estas personas, si son entregadas a la sociedad, sin una sanación del alma, una sanación espiritual, una sanación de las emociones. Estas personas entonces sin querer trasladan a la sociedad todas sus heridas que tienen. Si llegamos a un ambiente laboral, por así decirlo, imaginemos que nuestro ambiente familiar no tenía tantas dificultades o tantos problemas, pero imaginemos que llegamos a un ambiente laboral donde todo mundo tiene heridas, donde hay a lo mejor muchos chismes, donde hay mucha competencia, donde todo el mundo se pone el pie, donde todo el mundo se ve feo y se está criticando constantemente, donde hay riesgo, donde hay muchos problemas, donde entonces la persona sin querer dentro de ese ambiente, dentro de ese tipo de ambientes, empieza a dejarse empapar de toda la basura que gente tóxica trae a su alrededor, que dejamos en claro, las personas tóxicas no son así porque quieran ser así, sino porque se hicieron así por los ambientes donde se estaban desenvolviendo, donde se estaban desarrollando. Entonces estas personas tóxicas sin querer vienen y malvibran el lugar donde se está desarrollando un trabajo o donde se está desarrollando pues es un aula de clases, un trabajo, un lugar donde hay proyectos, no sé,
algún lugar público, ¿no? Un lugar donde estamos en una convivencia de todos los días. Y si estas personas entonces tóxicas empiezan a envenenar el ambiente donde nosotros nos desenvolvemos y vivimos detrás o debajo de todo este tipo de traiciones, a rato las personas en lugar de convivir, ¿sí? En lugar de convivir, las personas entonces aprenden a defenderse. Más que convivir, aprenden a jugar un juego de hipocresía, en donde existe una competencia constante, en donde nadie es feliz, en donde todo mundo se tira basura, se tira porquería, y eso lógicamente impide que las relaciones puedan florecer. Ahora imagínate esta cadena desafortunada de eventos desafortunados, ¿no? Ok, vos estás mucho tiempo, porque fíjate que en 21 días, ¿sí? En 21 días se forjan nuevos hábitos, ¿no? Entonces nosotros ya estamos dentro de una atmósfera como la que acabamos de presentar, ¿sí? Este tipo de atmósfera de muchos problemas y que decíamos que la atmósfera de la mente es el tiempo y quien posee tu tiempo posee tu mente. Es muy curioso y eso lo decían los mayas, esa es sabiduría de los mayas, de aquí de estas culturas prehispánicas que de verdad para mí son lo máximo, son de los más avanzados en su tiempo, ¿no? Que pisaron este planeta. Entonces, si ya la persona está en una atmósfera donde ya tiene este tipo de problemas, discusiones, envidias, malas palabras, donde todo el tiempo te tienes que estar defendiendo de los demás. Imagínate que esa persona es un padre o madre de familia. Y entonces ese tipo de traiciones, ese tipo de situaciones, de injurias, se trasladan a la casa, imagínate, es como una infección, vamos a observar que es como una especie de infección. Entonces ya estás en el ambiente laboral, te dejas infectar por este tipo de emociones negativas y lo trasladas a la casa. Muchas veces ponte a pensar si acaso no te separas o no sabes separar el tema, no sabes separar el tema de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Las personas muchas veces cometen el error o cometemos el error de trasladar un problema de casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, en este caso, esta infección de ego, esta infección de basura, de porquería, la llevamos a la casa y entonces imagínate que tú eres un padre de familia o una madre de familia y esa infección la empiezas a inyectar en tus propios hijos. ¿Sí? Injuriándolos, criticándolos, diciéndoles comentarios desaprobatorios, etcétera, etcétera. Entonces estos individuos comienzan a perder la confianza en ti. Se empieza a perder la confianza porque no hay un respeto, porque no hay una confianza, porque no hay un diálogo sano, porque todo es una crítica, porque a veces vienes cansado o cansada del trabajo, del negocio, de la gente que está alrededor, de la gente que está infectada, porque vienen peleando en el tráfico, porque todo el mundo se recuerda a la mamá de una manera muy despectiva, porque etcétera, etcétera. Entonces, estos adolescentes o estos hijos van creciendo en un ambiente que se empieza a podrir, que se empieza a hacer sucio y además sumémosle un poco que también en casa de los viejos, en casa de los padres también, pues muchas veces hay muchas envidias con la familia, muchas traiciones, muchas mentiras, muchos chismes, muchas cosas así. Entonces, vamos a ver, ¿a qué nos puede conllevar todo este tipo de cosas? Vamos a leer un comentario, dice Blancadelia Gómez Romero, dice, tras intentar superar los miedos o traumas y notar el avance, y notar que el avance es poco o no como queremos, comenzamos a desesperar, yo creo que a desesperar, y no sabemos hacia dónde continuar. Efectivamente, Blanca, efectivamente, y sobre todo quienes muchas veces trabajan pues en oficinas, ¿no? Y donde a lo mejor el ambiente laboral en oficinas, en una escalera corporativa, en lugar de ser de compañerismo, pues más que otra cosa es de pura competencia, ¿no? Pura competencia para escalar, robarle el puesto al otro, ¿no? No sé, mil cosas que de verdad yo he visto y que no es nada sano. Ahora imagínate entonces toda esa basura del ego, toda esa atmósfera de porquería que llevaste a tu casa, la contagiaste con tus hijos, ¿sí? Entonces, esos hijos tuyos están siendo heridos, están siendo traicionados por esa forma incorrecta de portarte con ellos, por esa forma incorrecta en la cual estás llevando todo eso, proyectando todo a la casa. Ahora imagínate que esos hijos tuyos lo que van a hacer inconscientemente es trasladar toda esa basura, toda esa infección a la escuela misma, donde se supone
que todos vamos a estudiar y vamos a aprender valores de cívica y ética, ¿no? Que de hecho hay una materia así, que cuando lo trabajo aquí con mis pacientitos de secundaria, de primaria o de preparatoria, pues avisa, ¿no? Ok, entonces volviendo al tema, imagínate todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones que se llevan a la escuela. Imagínate a los chicos que van al colegio y que en el colegio estos jovencitos sin querer, sin darse cuenta, están sobreinformados, ¿sí? A veces están sobreinformados con una leperada, con una mala palabra, están sobreinformados en cuestión a la sexualidad, están y sobreinformados en cuestión a noticias que no son noticias correctas que los chicos deben de escuchar, están sobreinformados porque muchas veces los adultos no respetan o no respetamos los adultos el proceso de entendimiento de un jovencito, de un chiquito de 8, 5 o 10 años, ¿me explico? O un adolescente. Entonces, estos chicos sobreinformados, ¿a dónde crees que llevan este tipo de información? Pues a la escuela, a la escuela. Entonces, imagínate, quiero que en este momento pienses, en este momento quiero que pienses toda la sobreinformación y todo el contagio o el intercambio de sobreinformación que se hace en una escuela primaria o secundaria. ¿Ok? Quiero que veas también que por la irresponsabilidad muchas veces de los padres o la irresponsabilidad de los tutores, de quienes están a cargo de los hijos llevan una información equivocada, una información que no corresponde, que no pertenece a la edad que tienen. Y entonces ahí también, en cuestión a los tratos, en cuestión a que si todo, porque todo es fractal, ¿no? Entonces, si existe un tema de traiciones constantes, de injurias, de mentiras, de todo ese tipo de cosas, de competencia, porque el ego es muy competitivo, es un tema de ego, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros observamos este tema y vemos que en la escuela también alguno de tus hijos, por esa mala información y por esas malas costumbres, empieza a ser víctima de bullying, ¿verdad? Víctima de algún abuso, víctima de este tipo de traiciones que se dan. Imagínate entonces ese individuo ya desde su etapa temprana, cómo comienza a percibir la vida, la percibe realmente maravillosa, la percibe realmente con motivación, la percibe de una manera correcta, o ya empieza a percibir la vida de una manera equivocada, negativa, en donde él empieza o ella empiezan a desconfiar de los demás, que no pueden desconfiar, ¿sí? Porque yo he visto muchos pequeñitos que a veces tienen unos mecanismos de defensa que de verdad, vamos a ver, si hablamos del tema de vivir y sobrevivir, existe una diferencia significativa. Y vamos a leer uno de los comentarios que nos pone aquí Guille Barrios. Dice, los miedos y traumas te dañan bastante. Es muy difícil aprender a salir de ellos. Te asocias tanto que lo llegas a ver normal cómo salir. Exactamente, ese es el tema, cómo salir, cómo hacer que este tipo de situaciones no nos afecten. Pero ahorita vamos para allá, Guille. Bien, entonces imagínate ya estos pequeños, estas personitas que están sobreinformadas en una edad muy temprana, que en lugar de aprender de la convivencia, están aprendiendo a competir, están aprendiendo a tomar un rumbo equivocado, ¿sí? Están aprendiendo a desarrollar mecanismos de defensa, se defienden en la vida, ¿sí? Vamos a ver, hay una diferencia significativa. Otra vez, si observamos en este momento que existe una atmósfera llena de todo este tipo de situaciones, ¿sí? Esto va a poseer tu mente. Entonces, la persona que se encuentra en una atmósfera mental tan difícil, en lugar de vivir, aprende a sobrevivir, aprende a defenderse. Y la persona que está a la defensiva no está viviendo, está sobreviviendo. ¿Ok? Vamos a observar lo siguiente. Ahorita vas a observar. Vamos a ver el comentario que nos dice Elizabeth Luna. Dice, doctor, ¿por qué hay personas que se la pasan juzgando y cuidando la vida de otras personas y sus ojos puestos en cada movimiento de esa persona? Bueno, Elizabeth, precisamente porque estas personas también fueron muy lastimadas. Y estas personas lógicamente no están en su propia vida, están viendo la vida de los demás porque sienten que la vida les debe muchísimo, sienten que la vida les ha dañado tanto, les ha lastimado tanto, que entonces alguien se la tiene que pagar, con alguien se la están cobrando, ¿me explico? Y es lo que les decía, muchas veces la gente ya está tan neurótica que por tantas heridas y por tantas cosas que se pierden muchos valores, ¿ok?
Bien, volviendo al tema que dice Mari Betanzos, dice, de ahí surge el bullying a otros niños. Sí, bueno, eso contribuye, ¿eh? Porque también el bullying comienza desde la casa, comienza desde el hogar. Tanto la mala información y los malos tratos que se les da a los hijos y que hijos que tienen, pues no sé, que tienen este tipo de traumas o cosas, lo trasladan a la escuela, como también esas víctimas del bullying, lógicamente, pues lo traen de casa, porque en casa comienza el bullying, en los malos tratos de los padres hacia los hijos. O son víctimas del bullying o comienzan a propagar ese bullying. ¿Me explico? Pero volvamos a este tema de vivir y sobrevivir. Fíjense, observen aquí importante, ¿sí? Otra vez, esta atmósfera de problemas, este tipo de atmósfera donde existen tantos problemas. Decíamos, el ser humano tiene dos modalidades, vivir y sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de este tema de vivir y sobrevivir, y aquí les va un test, les voy a compartir un test para saber si tú estás viviendo o sobreviviendo. ¿Están de acuerdo? Se los voy a compartir para que ustedes vean si están en este momento en la fase de supervivencia o en la fase de vivir, ¿sí? Y que quede muy claro que en la fase de que una persona está viviendo, entonces realmente está disfrutando la vida. Una persona que está sobreviviendo no está disfrutando la vida y por lo tanto ni le va a fluir el amor, ni le va a fluir el éxito, ni le va a fluir el bienestar y va a perder la creencia en la vida, va a perder la fe, sobre todo la fe en las personas y en Dios. Y ahorita vamos para allá. Vamos a ver un comentario que nos hace Eduardo Heleno. Dice, a la gente le gusta tomarse el papel de víctimas. Efectivamente, hay quien toma el papel de víctimas, pero recordemos que hay personas que como son víctimas, ¿sí? Y hay otras personas que son perpetradores, ¿sí? O victimarios, ¿sí? O abusadores. Entonces, para que existan cualquiera de los dos se necesita el otro, ¿de acuerdo? Y el tema es salirnos de esa falsa identificación. Entonces, observemos lo siguiente. Si, si hablamos de vivir y sobrevivir, y aquí viene el test que les voy a compartir, ¿sí? La persona que se encuentra en la supervivencia cumple con 6 rasgos principales que yo he trabajado, que yo he observado aquí en la terapia. Los 6 rasgos principales de la supervivencia son querer tener siempre la razón. Las personas que siempre quieren tener la razón, cuando están discutiendo, nunca les ganas y por lo tanto nunca aceptan un error. Y el segundo tema, el segundo punto de la supervivencia es que las personas que están en supervivencia siempre tienen la excusa perfecta, ¿eh? Jamás se equivocan. Siempre trasladan la culpa a todos los demás y ellos nunca se puso ahí. Ok, se está trabando un poquito, ¿eh? Vale, ahorita contesto tu pregunta, César David dice, ¿cómo puedes ayudar a alguien que sabe que está en fase de supervivencia y no sale por temor? Ok, ahorita vamos ahí a las respuestas, ¿ok? Entonces, el segundo rasgo de la supervivencia decíamos que son personas que se ponen siempre la excusa perfecta, son personas que nunca se equivocan. Y desgraciadamente una persona que no acepta su error es una persona que no puede cambiar porque es solamente a base del error, ¿sí? O con base en el error, que una persona descubra o se descubra a sí misma en las cosas en las cuales está equivocándose y en las cosas en las cuales tiene que cambiar, ¿no? Imagínate qué difícil es estar con una persona que no se equivoca jamás, ¿no? Y que siempre tiene la excusa perfecta, es una persona que nunca va a cambiar, ¿no? Entonces eso quiere decir que vive en un ambiente en donde hay un círculo vicioso muy grande, porque estas personas todo el tiempo se están defendiendo, nunca pueden vivir porque todo el tiempo se están defendiendo. Rasgo número tres por el cual una persona se encuentra en supervivencia, una persona que está en supervivencia vive en las apariencias. Es una persona que aparenta que todo está bien, nunca comenta lo que siente, ¿por qué? Por miedo a que le digan algo al respecto, siempre aparenta que está muy bien o que tiene un estatus social elevado o que nunca le duele nada o que nunca está enferma, pero esa persona que se encuentra en las apariencias, lógicamente, pues está sobreviviendo, porque no está ni exteriorizándolo, ni tampoco pide ayuda, piensa que todo está bien, que aquí no pasa nada, y muchas veces sus actitudes pueden ser las contrarias, ¿no? En sus actitudes podemos ver, ok, yo aparento que estoy muy, ¿no? Y a lo mejor me tomo una muletilla para no sentirme mal, que la muletilla puede ser el alcohol, el cigarrillo,
alguna relación destructiva o algo así, y yo aparento que todo está bien, pero es mentira, tengo mil cosas que me están afectando y esto es solamente en el nivel de las apariencias, ¿de acuerdo? Entonces eso no es vivir, es sobrevivir. Rasgo número 4, el número 4 del tema de sobrevivir o supervivencia es que son las personas que viven en su zona de confort. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el confort? El confort, la palabra confort tiene dos connotaciones. La primera es comodidad, que me siento cómodo con lo que tengo y entonces ahí me quedo, ¿sí? Y no estoy haciendo más de lo que debería, no estoy evolucionando, no estoy haciendo más allá. ¿De acuerdo? Me estoy en una comodidad. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo te va a durar esa comodidad? ¿Me explico? Si tengo la manera de mantener esa comodidad, probablemente fue porque trabajé muchísimo, ¿no? Pero este tema es un tanto paradójico porque el trabajo también nos habla de un autodescubrimiento, que la persona que trabaja se autodescubre a sí misma, se encuentra a sí misma. Entonces, si no trabajas, pues no te encontrás a vos misma. Entonces, eso es sobrevivir, ¿me explico? Y la segunda connotación del tema de la zona de confort es que confort también significa con lo que me conformo. Puedo estar viviendo la peor situación de mi vida, puedo estar viviendo lo más horrible, la relación más destructiva o el momento más horrible de mi vida, pero puede que yo me esté conformando o el momento más miserable de mi vida y yo me estoy conformando con lo que tengo, ¿sí? Y eso también es confort, entonces eso es supervivencia. Ok, rasgo número 5. Las personas que están en la supervivencia evitan el dolor. ¿Qué significa evitar el dolor? Fíjate bien. Si nosotros decimos, bueno, yo tengo problemas con la pareja, es un ejemplo, ¿no? Yo tengo problemas con la pareja, pero no platico las cosas con ella o con él porque sé que vamos a pelear. Entonces estamos evitando el dolor, ¿de acuerdo? Si yo no arreglo un asunto es porque quiero evitar el dolor. Si yo no arreglo un papeleo y estoy en la desidia o en la zona de confort es porque quiero evitar la fatiga o quiero evitar el dolor. Si yo no hago ejercicio es porque quiero evitar el dolor. Si yo no hago la dieta es porque quiero evitar el dolor. Si yo no voy al médico a hacerme mis estudios o lo que sea es porque estoy evitando el dolor. ¿Sí me explico? Si yo no me siento a arreglar muchas cosas que dejé pendientes o dejé a medias es porque estoy evitando el dolor. Cuando estoy evitando el dolor, entonces no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Y no voy a encontrar calidad de vida mientras yo esté en la supervivencia, porque no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Bien. Y el último punto del tema el último punto de la supervivencia es no confiar. Las personas muchas veces no se arriesgan porque no confían, no se entregan a amar porque no confían, no terminan algo que empezaron porque no confían, tienen miedo a equivocarse. Las personas muchas veces no sé, no creen en Dios porque ya no confían, porque otros han venido a ensuciarlos, porque no tienen la inteligencia emocional suficiente, entonces dejan de creer. Pero el problema con creer o no creer, con tener fe o no tener fe, es que el alma se va apagando, porque es el alimento espiritual, la fe es el alimento espiritual. Si la persona no tiene un sueño o no cree en un sueño, entonces se apaga, se amarga y se vuelve gris. Si la persona ha dejado de creer en Dios o en algo superior, entonces se vuelve una persona o puede ser demasiado fanática en algo, ¿no? O desarrollar algún fanatismo o viciosa en algo, ¿sí? Pierden la fe. O simple y sencillamente, bueno, pues demasiado racionales, ¿no? Y la razón no puede resolver todas las cosas porque al universo no lo podemos entender solo de la razón, también tenemos que sentirlo, también tenemos sentimientos, ¿me explico? Entonces, el tema es que las personas se vuelven cuadradas cuando hablamos de este tema de no creer, ¿sí? Si hablamos del creer, estamos hablando de una de las facultades de la mente o de las facultades de la persona, ¿sí? Eh, porque creer es crear. Si yo puedo creer, entonces puedo crear, ¿sí? Y la capacidad creativa es una capacidad que viene desde el niño interior. En este momento yo me voy a preguntar, ¿mi vida se ha vuelto gris? Yo trabajo y trabajo y trabajo y no tengo un motivo por el cual seguir, me deprimo, me he refugiado en el alcohol porque he dejado de creer, porque he dejado de tener sueños. Voy a preguntarme entonces en este momento, ¿dónde está mi niño interior? Aquel que tenía sueños, aquel que quería construir cosas, aquel que quería lograr algo, ¿me explico? ¿Me estoy volviendo materialista?
me estoy volviendo una persona incapaz de amar, incapaz de entregarme, me estoy volviendo una persona miedosa, que tengo miedo y que lo oculto, porque también tiendo a hacerlo así, tiendo a ocultar mis verdaderos sentimientos. Vuelvo a lo mismo, estoy en las apariencias, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿estoy viviendo o estoy sobreviviendo? Y si no estoy viviendo, ¿cuándo es el momento de empezar a vivir? Y la vida solamente es plena cuando creo, ¿sí? La vida solamente es plena cuando sueño, cuando tengo sueños por alcanzar, cuando puedo entregarme sin miedo, cuando puedo volver a creer y cuando puedo volver a confiar, ¿sí? Yo siento que en este momento de la vida humana las personas han dejado de tener un motivo, han dejado de tener una creencia en algo, han dejado de soñar, han sustituido los sueños y la fe, los han sustituido por el materialismo, por los placeres, por los vicios y por un montón de cosas que son equivocadas, ¿me explico? Yo creo que en este momento tenemos una crisis de fe, tenemos una crisis en donde el tema espiritual es poco alimentado. Entonces yo creo que es muy importante en este momento que todos nos hagamos conscientes de algo importante y ese es el objetivo de esta charla del día de hoy. Si yo dejé de creer, las preguntas que quiero que te plantees en este momento y que te comparto, que es importante que te plantees, si yo dejé de creer, de mi familia, ¿quién dejó de creer antes que yo? A lo mejor mis padres vivieron muchos abusos o muchos problemas y dejaron de creer en la vida y dejaron de creer en Dios. Y probablemente yo estoy cargando esa incredulidad, yo estoy cargando esa falta de creencia en la vida, he dejado de soñar, ¿sí? Y si no es así, ¿quién me robó mi inocencia? ¿Quién me robó mis sueños? ¿Quién me robó mi fe? ¿O qué me robó mi fe? ¿Acaso mis heridas? ¿Acaso los abusos que sufrí? ¿Acaso la visión ostracista y basura que otras personas me contagiaron? Y la tercera y última pregunta es importante. ¿Cuándo voy a perdonar? Porque si yo quiero volver a creer y creer es crear y todos necesitamos creer en algo para tener sueños y que eso le dé relieve y color a nuestra vida. ¿Cuándo es el momento que voy a perdonar para volver a creer? ¿Volveré a creer? Porque solamente creyendo podemos crear. Si no hay creencia, no hay creación. Van de la mano. Bien, dice Alejandra Peña Cruz. Qué interesante, doctor. Le voy a llevar a mi Mario. Nadie lo ha podido ayudar y solo él tiene la razón. Le agradezco esta enseñanza que le mando el universo, que le mandó el universo. Muchas gracias también, claro que sí, Alejandra Peña Cruz. Y fíjense que cuando nosotros no creemos, también sin querer, arrastramos a los seres queridos a esta falta de creencia, a esta falta de fe, y solo nos concentramos en el dinero. El dinero es bueno, es necesario, ¿sí? Complementa nuestra felicidad, pero nunca es la felicidad misma, ¿me explico? Aquí tenemos una crisis de fe, y no me refiero a una religión, me refiero a creer en Dios desde el corazón, a creer en los sueños, a creer en los milagros, a creer en algo. Tenemos que creer en algo, si no, ¿de dónde nos agarramos? Si no tenemos un sí. Entonces, pregúntate también en este momento, por falta de creencia, por falta de dulzura en la vida, por falta de todo esto, ¿acaso me he enfermado de diabetes? ¿Acaso me he enfermado de cáncer? Porque el cáncer es acumulación de tantos rencores y de tantas cosas horribles, ¿sabes? Dice, ¿y cómo perdonar a la persona que te hizo mucho daño por tanto tiempo? Para eso se requiere una terapia, se requiere un proceso del perdón. Como ya lo he citado anteriormente, quiero les pido que vayan al canal de YouTube para mirar el vídeo, los vídeos en los cuales, o las charlas de radio que tengo, en donde hablo específicamente del perdón, de cómo trabajar el perdón, porque el perdón es un proceso personal, es un proceso maravilloso que es necesario. Por eso estamos en ese círculo vicioso, porque muchas veces no sabemos perdonar y no sabemos desarrollar una inteligencia emocional para que lo que está alrededor no nos afecte y no nos lastime. Eso es muy importante, muy, muy importante. Dos cosas. Las soluciones son entonces aprender a perdonar, poder confiar nuevamente y creer, y desarrollar la inteligencia emocional suficiente y en el nivel adecuado para que, aunque las demás personas estén lastimadas e infectadas por este ego y por esta enfermedad de no creer y de vivir una vida totalmente privada del amor, de los sueños y de todo este tipo de cosas, que eso no nos afecte. Es muy importante desarrollar técnicas y cuestiones que todo con el
emocional, que eso no nos haga daño. Dice, claro, no solo es el dinero, hay un Dios supremo. Sí, existe un Dios, existe un todo, existe un universo, siempre hay algo más allá, siempre hay algo que va más allá. Y los sueños son necesarios en el sentido de que tengo que trabajar por sueños para realizarlos. También es inconveniente decir, o es equivocado decir que solamente soñar, soñar, soñar y no concretar nada. No. O ser muy concretos y nunca soñar nada, ¿me explico? Una cosa va con la otra, porque nosotros somos criaturas, ¿sí? Y tenemos un creador, alguien que nos creó y somos creados. Pero también nosotros somos criaturas que somos capaces de crear, y ya lo hemos demostrado. Pero el punto de esto es que demos un equilibrio a esto, ¿sí? Y observar que las personas que han perdido la fe, como les decía, incluso pueden llegar a enfermarse, porque, porque son personas que pierden la dulzura en la infancia. Entonces, a falta de dulzura en la infancia, pues hay mucha diabetes, a falta de tanto del perdón, sí, y que hay tanto odio, que la gente guarda tanto odio al día de hoy, que hay mucho odio en la vida, en la atmósfera mental, sí, en el inconsciente colectivo hay mucha envidia, mucho rencor, sobre todo mucho rencor, mucho enojo, mucha ira, muchas cosas acumuladas. Esto está generando el cáncer a nivel emocional nos representa que es mucho odio acumulado, sí, por muchas cosas que se quedan ahí acumuladas. Entonces ahorita estamos en una era, en un momento de nuestra vida, de nuestra evolución humana, donde efectivamente hay mucho cáncer, hay mucha diabetes, hay muchas enfermedades terminales, mucho lupus, mucha insuficiencia renal, mucha insuficiencia hepática o cardíaca, problemas de presión arterial elevada, etcétera, ansiedad, problemas de depresión, la gente ya no controla sus emociones de la misma manera. Entonces eso es todo lo que con los que nos confrontamos todos los días. Entonces yo les digo que hay que trabajarlo, ¿sí? Por eso ahorita aquí un servidor está haciendo una labor muy profunda de trabajo con las emociones, con todas las cosas que hago, con los cursos que hacemos, ¿sí? De autoestima. También trabajamos la clínica del dolor para trabajar con las enfermedades psicosomáticas y entender de dónde vienen y solucionarlas también, sobre todo aquellas enfermedades que se dicen incurables, ¿ok? Hacemos taller de escuela para padres para cubrir el lado de la guía de los hijos, la guía correcta, sin trasladar las heridas que tenemos a los hijos, porque entonces los lastimamos mucho más, ¿de acuerdo? Por eso es que estamos haciendo esta labor. Aquí nuestro amigo Miguel Espinosa pues está haciendo esa labor de torneos de fútbol, de todas estas labores sociales que se están haciendo, incluso con la tercera edad. Yo he dado charlas a la tercera edad, he estado en algunas asociaciones para ayuda a estos niños que son ángeles valientes, ¿no? Que tienen deficiencias que los limitan en sus capacidades y sin embargo son ángeles valientes que vienen a darnos una lección de vida. También en la asociación de como cadena de sonrisas, ¿verdad? Que es una asociación que también estamos muy de la mano con ellos, pues compartiendo todas las cosas humanas que ellos hacen. Entonces es cuestión de desarrollar nuestro lado humano, es cuestión de perdonar, es cuestión de desarrollar nuestra inteligencia emocional, es una cuestión de no enfermarnos por la basura los mismos medios siembran en nosotros a través del miedo, a través de las traiciones, a través de las injurias y de todas esas cosas que ya se vieron en civilizaciones antiguas y que se terminaron esas civilizaciones antiguas como los romanos y los griegos y tantas otras civilizaciones que pueden volver a escuchar, vamos a subir o a través de el YouTube, ¿no? El canal de YouTube. Bien, espero sus comentarios, mándenme sus comentarios, qué se llevan el día de hoy con esta charla. Me parece que es muy buena, que es correcta, porque muchas veces este tema de que las personas tienen la fe o la creencia pues, deprime, conlleva la depresión, conlleva, como decía, las enfermedades y conlleva pues a no querer más nada en la vida, ¿no? Conlleva muchas veces a que las personas pierden las ganas incluso de vivir o pierden la fe en Dios y en sí mismos, ¿ok? Bien, dice Blancadelia Gómez Romero, dice, siempre, siempre de su voz sale la palabra adecuada. Dios te bendice con tan noble labor. Muchas gracias, Blanca. De verdad es que para mí es un placer compartiros todos los cosas que yo veo, cosas que yo experimento todos los días y cosas que creo que pueden servir, que contribuyen, que ponen un granito de arena. Y que bueno, que si todos nos hiciéramos más conscientes, pues quedaría mucho mejor para todos, ¿no?
Entonces, bueno, pues no hay más comentarios, les agradezco muchísimo. Vamos a estar aquí, como les decía, este jueves, les hago el comercial rapidísimo. Este jueves vamos a estar en la Escuela Gabriela Mistral, aquí en el Rosario, haciendo un taller de escuela para padres, paternidad de 360 grados. Usamos taller de autoestima, nivel a todos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. De nada, mis sentimientos, lo que yo siento que es correcto que aportar a la sociedad, al mundo mismo, para que hagamos conciencia, ¿no? Lau Casablanca, y gracias Santi, a veces nosotros, muchas veces nosotros mismos sabemos que tenemos depresión y con cada situación que eh, comentan nos vamos dando cuenta en cómo ayudar. Claro que sí, Lau. Fátima Alba dice, te mando saludos Santi. Hola Santi, ¿cómo estás? Un saludo y una despedida. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias porque siempre estás muy atento, igual que tu mamá. Gracias cada vez que te escucho, me cuenta que realmente efectivamente, sí, como nos comentaste hace rato, es muy importante trabajar el proceso del perdón. Ya haremos por ahí más adelante un taller del perdón para que podamos trabajar esa parte. Quienes sientan que bueno, que se les dificulta un poquito ese tema, con mucho gusto lo vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estamos aquí al tanto de todo esto. Ya estaremos anunciando cursos